Continuamos con Saber y Sabor. Bueno, si ustedes vieran las cosas que se hablan en el corte se habla de lo que yo quiero que se hable. Pero es como pasa siempre. Antes te voy a preguntar para que hablemos de cosas más estéticas, no más lindas. No más profundas. ¿De dónde salen esas flores tan lindas que tenés? Ah, bueno, vos siempre te gustó las cosas floridas, Floricultura, ¿no? Exactamente. Bueno, esto he andado bastante para encontrar un buen florista. Ajá. La verdad, te digo sinceramente, anduve un tiempo buscando y finalmente conseguí la información y fui a Aromas. Aromas es una regalería floral que queda en la General Güemes 488. Hace unos arreglos florales excepcionales. Sus arreglos florales para este programa y estamos muy contentos de tenerlos, por supuesto. Para poner un poco de poesía, nos trae la primavera en el invierno. Por supuesto. Ahí estamos. Podés llevarle a Milagro un buen arreglo floral. Así es. Y quedás como duque. Así es. Y hoy llegue a Buenos Aires, así que puede andar bien el tema. Bueno, yo digo que hablamos en el corte cosas que yo deseo que se hablen durante la emisión del programa, pero a veces la gente se resiste. Yo no sé por qué, no voy a emitir juicio sobre eso. Pero bajemos un poco a tierra la realidad. Tenemos problemas los argentinos. ¿Qué problemas tenemos hoy que arrastramos desde la época de la independencia y todos estos hechos históricos, que al final estos hechos históricos nos condenan a ser lo que somos? Bueno, esa falta de conciencia nacional. Desconocemos el Estado, no hay conciencia nacional y para colmo los intereses personales y sectoriales se sobreponen al interés vital de lo que es la nación. Entonces, eso se expresa en cualquier cosa, es decir, alguien rompe un pupitre, una cuestión, y bueno, ¿por qué vas a observar qué es tuyo? Y en realidad es una profunda contradicción, es nuestro. Entonces, pero uno piensa, como no es mío, lo rompo. Aquí la cuestión de fondo es lo siguiente, a partir del momento que se tomó la decisión de forjar un nuevo Estado, en 1810, se manifestaron en primera instancia, y no hay que tener miedo a decirlo, es decir, se produjo una dicotomía y una manifestación por la lucha por el poder entre el capital financiero peninsular español y el capital británico. Prueba de ello, 1812 en la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, se colgaron 32 personas que eran representantes del capital financiero español. El único que se salvó fue José Alfredo Martínez de Oz, que al contrario le hicieron un plan de pago. Pero el resto sí, triunfó el capital británico. En 1800, y allí se manifiesta el tremendo problema que hay en la mesa de trabajo de la primera Junta de Gobierno. En 1813, cuando está la posibilidad de un Congreso Constituyente que declara independencia y Constitución, se prorroga, tenemos que esperar hasta el 16. En el 16... nos liberamos de un poder que estaba en absoluta decadencia, que era el poder colonialista español, en absoluta decadencia. Había que formalizar, y se lo hizo, en un momento difícil, y que nos costó tanto con un poder imperial en decadencia, miren lo que nos costó, en sangre, económicamente, financieramente, y todo lo que nos costó. Y después venía el problema que se planteaba, se vienen los ingleses, y Bolívar, en la Carta Jamaiquina, que la conocemos, él plantea claramente, dice, no, el problema no son los ingleses, el problema nuestro está ahí arriba. En 1820 estoy hablando. Todavía Estados Unidos estaba pergeñando esto. Entonces, nosotros tenemos un problema que carecemos de un proyecto nacional. Y el proyecto nacional, en ese proyecto nacional hay que empezar a saldar las deudas pendientes. Es decir, la prosecución de ese proyecto libertario. Es decir, estamos recordando un día de independencia, que es una voluntad insolayable, es una voluntad firmemente adoptada en el subconsciente, en lo subterráneo. El pueblo argentino está pero absolutamente comprometido con eso. Lo que ocurre es que todavía no tenemos una clase dirigencial que dirima estos temas. Es decir, lo tuvimos y ahí vamos. Por un lado, digamos, algunos refirieron que somos un país joven, que tenemos tiempo todavía para madurar y para aprender, pero yo digo, la diferencia con Norteamérica, con Estados Unidos concretamente, que vos hacías referencia al principio, por cómo se sucedieron los hechos en la independencia de uno y otro. Yo digo, me parece que lo que nos marca es quiénes nos colonizaron. Ellos fueron colonizados por cuáqueros y puritanos. No, nosotros no, nosotros fuimos colonizados por españoles. Y después me pregunto,
¿cuáles fueron las cosas que incidieron a lo largo de la historia para que nosotros tengamos un país donde haya tanta corrupción? ¿Me permití? Pero vamos a eso, por favor. Ser breve, sí. A mí me parece, digamos, que los argentinos, es decir, primero tendemos a personalizar, a idealizar o a, digamos, elevar a altura, digamos, de todopoderoso algunos líderes políticos o a demonizarlos. Y entonces la sociedad, digamos, se pone en un segundo plano o mira desde la tribuna qué es lo que pasa. La culpa o, digamos, el mérito lo tiene el que está arriba. Hay una vieja dicho que dice, si un gobernante, digamos, se atribuye que llueve cuando, digamos, la gente y la agricultura necesita lluvia, y dice, yo soy el que provocó la lluvia, cuando viene la época de sequía tiene que bancarse, digamos, que le adjudiquen la sequía. No, una consecuencia es una menor. consecuencia grave. Hay que recordar cultural, es una consecuencia que está en la génesis. Y yo coincido totalmente. La soberanía, porque la independencia sin soberanía no existe. Y la soberanía en relación al Fondo Monetario Internacional quiere decir que estamos perdiendo la batalla. Y yo creo que la cuestión no es por la forma, con lo que opina Algori, yo creo que la cuestión es de fondo. Yo creo que tenemos que dejar de un lado la forma, porque nosotros estamos en el formalismo y tenemos que discutir el fondo, porque ya la forma, es decir, si seguimos con aquello de la buena presencia, de eso, digamos, eso deviene solo por la educación y por el trato. No es el cotidiano. formalismo vacío, sino el formalismo donde hay un soporte, que está en la Constitución, de valores que tienen que sernos comunes, más allá de la diferencia de matices. Yo creo que la Argentina, digamos, ha retrocedido y ha entrado en un proceso de decadencia muy pronunciado hace mucho tiempo, primero por la ruptura del orden institucional, los golpes militares, luego los golpes civiles. ¿Qué fue, digamos, el año 2001? Un golpe civil. Yo no estoy de acuerdo con la cuestión de la autarquía económica, que es una idea antigua, digamos, de la época de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos. Digamos, el Fondo Monetario Internacional es consecuencia, entre otras cosas, de la Segunda Guerra Mundial, y nació casi simultáneamente con organismos internacionales que cumplen un papel muy positivo como Naciones Unidas. También con el nombre de Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, digamos, la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética hasta el año 1980 y pico, yo me acuerdo haber escrito una nota en un diario local muy sobre el tema, pidió el ingreso al Fondo Monetario Internacional. Pero mira, para aclarar, porque creo que no quedó claro, el Fondo Monetario Internacional está, digamos, destinado a estabilizar las economías. Grecia, que estuvo en manos de un gobierno de un signo y después cayó en gobierno de un signo de izquierda, Portugal. ¿Podemos intercambiar ideas? ¿Cómo? ¿Podemos intercambiar ideas? Sí. Perdóname. Quiero que quede claro porque estamos hablando para la televisión, para los televidentes. Digo, el Fondo Monetario nace después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de ayudar a los países de posguerra que estaban en situación de crisis. Ahí estamos. Era Era un poco el espíritu de Adenauer, de Einaudi, de todos ellos. Después pasó a ser como un elemento, una suerte de elemento de control, donde el desarrollo soberano de los países quedó sometido a sus designios. Y hay países... Un mal desempeño económico. Claro, pero hay países con proyecto nacional, no nos vayamos tan al norte, Perú hoy tiene un PBI más alto que la Argentina, Colombia tiene un PBI más alto que la Argentina, Brasil, con todos los problemas que tiene, es la octava economía del mundo. Vos estás dando en el clavo perfectamente, por eso cuando se habla del Fondo Monetario y se lo condena, que hay razones, digamos, seguramente desde un punto de vista para condenarlo, Así. porque oprime, ¿sí? Pero yo digo, no hay que, lo que vos acabas de decir es la culpa no la tiene el Fondo Monetario, la culpa la tiene el que va a pedir al Fondo Monetario porque hizo mal los deberes y tuvo que caer ahí, que es el caso de la Argentina. La Argentina hace tan mal los deberes. ¿A qué me refiero yo en la modernización? ¿Quién nos prestaba plata? Nosotros nadie. No tenemos plata ni podemos ¿A qué me emitir más. refiero en la modernización? Si vos tomás... Nadie mira para adentro. ¿Quién hizo los deberes los últimos 14 años, los 70 años? Bueno, Perón recurrió al capital extranjero, hizo ajuste en el año 50. No, Perón no recurrió al Fondo Monetario Internacional, por el contrario. Perón, digamos, hizo un plan de austeridad con la crisis del año 52 y después en el 54, digamos, había una crisis mundial que le repercutió muy duramente a la Argentina y en el año 54 Perón propició un plan de austeridad y una flexibilización laboral. Está en los discursos de Perón. O sea, vivimos... ¿Cómo se llamaba el creador? Pero más allá de las personas, hay que acordarse de una cosa. La fijación que en tenemos esa época la Argentina prestaba dinero.
En esa época la Argentina prestaba sin dinero, embargo, no Perón- tomaba dinero. No, pues Cuando tenía las Perón- arcas A llenas. todos los países, Obvio. a todos los países que eran destruidos por la guerra. No, y una la de las pocas Argentina veces que tuvimos prestaba desarrollo dinero. A ver, industrial. Perón cuando sin llega- desarrollo industrial no existe nada, es toda una fantasía. Si no hay desarrollo un dato industrial, estamos histórico. muertos. Cuando Perón va al exilio escribió varios libros, Los Vendepatria, y otros libros, ¿no? La fuerza del derecho de las bestias. Y Perón decía que él había recibido un país destruido, todo lo demás. Pero cuando él también decía, antes y después, ¿no es cierto?, lo dijo, que cuando él llegó, digamos, a la presidencia en junio de 1946, no se podía caminar por los pasillos del Banco Central porque los lingotes de oro que había acumulado ahí como consecuencia de la guerra no dejaban espacio. Pero que era verdad, por otro lado. ¿Qué se hicieron los Pero el gran problema no es la Entonces- acumulación, sino el gran problema en este país es el de la redistribución. La distribución. Por supuesto. y la producción? Ahora ya no. Y la inequidad. Ahora, discúlpeme, ahora No no, es puede un haber problema ni de distribución distribución sin producción. ni de redistribución. No existe ese problema. Ahora Porque- un problema de innovación porque tenemos que reinventar en base a las zonas marginales del país que a ciertos sectores del poder sepan que nosotros, ahora que es el Día de la Independencia, somos tan argentinos como ellos. Entonces es una vergüenza que haya mortalidad infantil, que haya desnutrición, que haya todos los problemas que tenemos en el noroeste y en el nordeste, porque hay una palabra que parece borró del diccionario o del alma, para lo que tenemos, que es la solidaridad. Es la primera razón de ser de una nación, es buscar que los ricos sean menos ricos y que los pobres sean menos pobres. Ese también es un ideal puritano como el que vos Está planteabas. bien, ¿no? está bien. Tres pero palabras, de tres todos, palabras. de todos modos, No hablo. en la Argentina lo que necesitamos es producir, trabajar, tomarle el amor al trabajo, que los argentinos, hay más de 300.000 millones de pesos de la Argentina, de dólares, perdón. Y como vos de la señalaste Argentina que, que están tengamos afuera. un proyecto hacia dónde ir, porque no lo Por tenemos. supuesto, hay que Sergio, tener un plan, un objetivo, totalmente. hay que tener controles y que el que cometa un error que sea realmente castigado. Do- Por eso se dos me acabó palabras. el tiempo, estamos fuera del Dos aire. palabras. Dos. Digamos, no puede haber distribución, ¿no es cierto?, sin producción. No puede haber producción sin innovación y sin apertura económica y de la cabeza. Bueno, les Y luego, agradezco, lo les último- agradezco mucho que hayan venido a hacer estos aportes a mi programa, pero esto de televisión se me Aporte acabó el tiempo. verborrágico. Seguimos en Salud. la sobremesa, Gori, perdón. Gracias, Miguel, ¿eh? Salud. Gracias, Abel. Gracias, Gori. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo a partir de las 22. No lo puedo hacer callar, pero bueno, feliz Día de la Independencia Nacional y que seamos algún día independientes. Hasta la próxima.